Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas por Jorge. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Pues bien, vamos con los titulares del día. Dudas ante el alcance de la tregua en Siria entre fuerzas gubernamentales y la oposición. Un vídeo de Netanyahu siembra la polémica y agria más las relaciones con la administración Obama. La policía francesa desarticula un comando terrorista de jóvenes mujeres a punto de actuar. Nuevo incidente de boicot olímpico a Israel, esta vez de Argelia en goalball paralímpico. Tras estas noticias vendremos con la agenda cultural. Vamos ahora con la primera noticia del día, y es que con cerca de 100 muertos este fin de semana y el aumento de bombardeos horas antes de que entrara en vigor esta madrugada el acuerdo de tregua, el ambiente que se respira en Siria no es precisamente de paz. Una vez más, los esfuerzos diplomáticos podrían quedar en agua de borrajas si no hay disposición por parte de los actores armados en el conflicto sirio. El Ejército Libre de Siria y la principal agrupación política opositora, la Comisión Suprema para las Negociaciones, siguen manteniendo su reticencia respecto al alto el fuego. El líder del ejército opositor declaró que su grupo no acepta el acuerdo de alto el fuego mientras las fuerzas invasoras de Rusia, Irán y Hezbolá permanezcan en Siria. Por su parte, Washington teme que esta tregua de 7 días no sirva sino para reforzar el papel de Bashar al-Assad y sus aliados en la enquistada guerra siria. En las últimas horas antes de la entrada en vigor de la tregua, las fuerzas presidenciales y sus aliados rusos bombardearon intensamente objetivos de la oposición, después que el sábado más de 60 personas perdieron la vida en un ataque aéreo en el mercado de la ciudad de Idlib y otras 32 en la provincia de Alepo. Sí, la verdad que sería bastante sorprendente que un alto el fuego, una tregua, funcionase, aunque más siendo una tregua acordada en realidad entre Estados Unidos y Rusia. Yo soy muy escéptico de las treguas, las negociaciones o lo que se haga de forma delegada, o sea, que sean otros los que se impliquen en esta situación, a menos que sean potencias realmente que ejerzan una tremenda fuerza sobre las partes contendientes. Yo creo que Rusia sí tiene ese poder sobre el presidente Bashar al-Assad, de decirle ahora no, y va a ser no, pero realmente no creo que Estados Unidos tenga ningún ascendiente sobre la oposición siria, que está fragmentada, que son combatientes, que no es una fuerza política y no tienen una cabeza representante tan autoritaria como para imponer su voluntad. Por lo tanto, ya no es que los sirios quieran la paz y los opositores no la quieran, sino que los opositores no tienen un interlocutor que los represente y que esté totalmente subyugado a los Estados Unidos, como para que una tregua entre Rusia y Estados Unidos pueda actuar sobre ellos. Con lo cual, yo creo que esto va a durar seguramente horas, si es que algo. Alguien ha dicho de que aunque dure unas horas, pues eso es suficiente para que por lo menos se abra algún corredor humanitario para que la gente pueda salir a respirar aire limpio y abastecerse, ¿no? Pero también es lo mismo que también remarca Estados Unidos, que dice que Washington teme que esta tregua sirva para reforzar el papel de Bashar al-Assad en la guerra, porque lo que va a hacer es darle tiempo para que en esa semana pues toda la logística de apoyo para terminar de aplastar a la insurgencia, que recordemos no son las fuerzas del ISIS, no son las fuerzas separatistas de los kurdos, sino que son la oposición siria. Estos son, digamos, los únicos competidores legítimos en algo que degenera una guerra civil. Porque todos los demás son fuerzas que buscan un desenlace que no tiene nada que ver con Siria. Más para el chiismo, más para el sunismo, pero en este caso pues la oposición está bastante dejada de la mano de Dios, porque los únicos que la apoyan son el gobierno de Washington, que está muy, muy poco interesado en hacer algo realmente significativo en el Oriente Próximo,
Lo ha sido así durante estos 8 años, y en estos 2 últimos meses que le queda a Obama no creo que ocurra algún milagro y que de pronto Obama decida que es el momento de actuar militarmente y apoyar a los insurgentes de Siria para derrocar al presidente Bashar al-Assad, a pesar de su apoyo ruso. Así que, desgraciadamente, a pesar de que abrimos las noticias con esta tregua que ha costado mucho conseguir, pues realmente creo que no va a servir para mucho más que para que los distintos contendientes acerquen sus armas a posiciones todavía más ofensivas que antes. Continuamos. En un vídeo colgado este fin de semana, el primer ministro israelí Netanyahu definía la exigencia de evacuación de colonias en Cisjordania si se crea un Estado palestino como limpieza étnica, lo que ha provocado críticas palestinas, un debate interno en Israel y, sobre todo, el enfado de la diplomacia estadounidense, multiplicando las dudas de la celebración de una reunión con el presidente Barack Obama a partir del próximo 20 de septiembre, cuando viaje a Nueva York con motivo de la Asamblea General de la ONU. Bueno, evidentemente esto no va a cambiar nada, es una declaración más... pero realmente en este caso yo creo que Netanyahu tampoco va a obtener absolutamente nada por exacerbar los ánimos con la administración Obama. Ya han sido 8 años que no se han entendido, y en estos 2 últimos meses ir también a por los americanos no tiene ningún sentido. ¿De dónde viene esta declaración? Porque los palestinos dicen que en sus planes para crear un Estado independiente, pues está la retirada de absolutamente todos los asentamientos judíos y los colonos judíos, y por lo tanto califican a todos los asentamientos que hay en Cisjordania como obstáculos para la paz. Cosa que también algún representante de Naciones Unidas e incluso de la administración americana ha consentido o ha llevado su acuerdo a esta declaración. En cambio, Netanyahu observa y dice lo siguiente: se está hablando de que para que haya paz, pues tiene que ser un Estado donde no haya absolutamente ningún judío. Y a eso se refiere con limpieza étnica, que es lo que de hecho está pasando en Gaza. En Gaza no hay ningún judío, no solamente ningún soldado judío, tampoco ningún civil judío, ni religioso, ni menos religioso o más religioso. Y en cambio, él dice, a nadie se le ocurriría, en la misma declaración dice, a nadie se le ocurriría decir que los 2 millones de árabes que viven en Israel con derechos, no estamos hablando de los palestinos de los territorios en disputa, sino los árabes que viven dentro de las fronteras del Estado de Israel, de las líneas anteriores del 67, y que reciben el mismo trato, digamos, democrático que el resto de los ciudadanos que pueden votar, que de hecho son la segunda o tercera fuerza política en el Parlamento israelí, pues que nadie va a exigir que si hay un Estado palestino, pues esos 2 millones de árabes se vayan de Israel. A nadie se le va a ocurrir decir eso, ni decir de que ellos son el obstáculo para la paz porque no quieren irse de Israel. También hay otra cosa que han dicho tanto los americanos como los palestinos, decir, bueno, pero no estamos hablando de ciudadanos, sino de, en el caso de los colonos israelíes, son gente que se han establecido en territorios que, pues, Israel ha declarado que son suyos, pero que en realidad pertenecen a los palestinos. Pero a esto también se puede contestar diciendo de que hay muchas viviendas, barrios y posesiones en lo que es Cisjordania o el West Bank, o como se lo llame, los territorios en disputa, que antes de la guerra del 48, antes de la declaración de Israel y que es la guerra de la independencia, que parte del territorio fue conquistado por los ejércitos de Jordania y de Egipto, pues muchas de esas casas, barrios, edificaciones eran de los judíos. En realidad, en sitios como Hebrón, pues han vivido judíos durante 2000 años con continuidad, cosa que no se pudo dar, por ejemplo, en Jerusalén, porque cuando
Llegaron los emperadores romanos, destruyeron toda Jerusalén y la volvieron a construir con un nombre distinto totalmente, a él y a Capitolina, y prohibieron la presencia de judíos en Jerusalén. Pero los judíos no se fueron de todas partes, se fueron solamente de donde los echaron, que era de Jerusalén, y entonces en ciudades como Safed, Tiberíades o incluso en Hebrón, pues hubo asentamientos judíos desde los tiempos bíblicos hasta ahora, de forma ininterrumpida, hasta las masacres de los años 30, instigadas por el mufti de Jerusalén, que era un aliado de Hitler, etcétera, etcétera. Bueno, aquí hay muchas historias que se conjugan. Lo que queremos decir es que no se puede simplificar en 2 palabras un conflicto como el árabe-israelí y decir que el problema para llegar a la paz son los asentamientos judíos. Los asentamientos judíos, por algunos pueden ser interpretados por un problema, pero para otros son una reivindicación de un derecho no solamente bíblico, sino histórico, documentado, incluso en el registro de la propiedad del Imperio Otomano. Así que habría mucho que discutir, pero la principal conclusión es que esto no se puede solucionar diciendo o blanco o negro y pim pam pum, estos son los buenos y estos son los malos. Aquí es una situación muy compleja que no ha podido solucionar ni Estados Unidos como única potencia, ni Estados Unidos y la Unión Soviética cuando eran las 2 potencias, ni sumándole Francia e Inglaterra cuando eran las potencias hegemónicas en el mundo durante la Primera Guerra Mundial. Este es un tema difícil y necesita una solución valiente por parte de todos. Pues vamos ahora hasta Francia. Por vez primera en Europa, la policía ha desarticulado un comando de jóvenes mujeres islamistas radicales cuyo objetivo era cometer un atentado, como explicó el fiscal de París. La operación se ha desarrollado tras el hallazgo el domingo de un coche con 6 bombonas de gas en las inmediaciones de Notre-Dame de París. Hay 6 mujeres detenidas y un hombre. Interior cree que preparaban un atentado en una estación ferroviaria de París. Las detenidas estaban teledirigidas por Daesh desde Siria, declaró la policía, que además les intervino 3 cuchillos y material incendiario. Una de las detenidas llevaba en su bolso una carta de lealtad a Daesh y resultó herida de bala en una pierna por disparos de un agente después de que alcanzara en la espalda con un cuchillo a otro policía sobre el que se lanzó al verse descubierta. Su compañera, Sara, también intentó apuñalar a otro agente. Las 2 habían intentado viajar a Siria y la policía lo sabía. Entre las detenidas hay relaciones familiares y sentimentales cruzadas, incluso con autores de recientes atentados. Por otra parte, y pese a que Francia se encuentra en estado de máxima alerta, acaba de desaparecer del radar policial el argelino Merouane Ben Hamed, un presunto islamista radical ya relacionado con numerosos atentados e intentos de atentado en Argelia y París. Bueno, por una parte felicitamos a la policía por la detención de este comando que al parecer estaba dispuesto y pronto a actuar, en el caso llamativo que eran mujeres, pero a mí no me termina de cuadrar mucho y tendré que esperar unos días más para saber qué opinar sobre las bombonas de gas en Notre Dame, porque se las encontraron sin detonadores, con unos mecanismos electrónicos que no son muy típicos del accionar de Daesh. No dudo de que estas mujeres estuvieran dispuestas a inmolarse, entre otras cosas porque al parecer todas ellas tenían algo que ver sentimentalmente con detenidos e intentos de terroristas en Francia, no en París, pero sí en otras ciudades de Francia. Con lo cual, pues hay que sumar al terrorismo, al radicalismo islamista, un deseo de venganza, ¿no? Esto ya ha pasado con otros islamistas en Europa, pero no a nivel de comando. Por ejemplo, las mujeres de los combatientes chechenos asesinados por Rusia, pues en más de una ocasión se inmolaron en ciudades rusas causando muchos muertos. Pero han sido acciones de lo que se denomina lobos o lobas solitarias, ¿no? En este caso, bueno, llama la atención el tema de que sean mujeres, en general son mujeres jóvenes, e incluso algunas que llevan directamente
la carta de lealtad a Daesh en la cartera. Esto es como los donantes de órganos, ¿no? Que llevan hay una identificación. Si me pasa algo, pues que utilicen los órganos. Si a mí me pasa algo, es que comuníqueselo al Daesh, porque yo, si muero, quiero morir matando por la causa esta. Así que bueno, a mí, para terminar, lo que más me inquieta de toda esta noticia no es que sean mujeres, no es que las bombonas no se sepa, sino que tienen a un tío que están persiguiéndolo porque lo tienen súper fichado, porque es un tío súper peligroso y se les escapa. Y yo creo que las películas de Misión Imposible son ficción y que los agentes de Daesh en Europa no son ni tan sofisticados, ni tienen la tecnología, ni tienen los medios económicos como para borrar todas las pistas tras de sí. Así que seguramente se han apoyado en un entorno que le favorece. Pues esto es lo que va a tener que aprender la policía francesa de una vez por todas, a ver cómo se trata el tema del terrorismo. Llevan muchos años, llevan desde el año 2012, desde aquel Mohamed Merah que mató a soldados y después mató a niños en un instituto judío, los atentados de enero del 2015, los atentados de noviembre del 2015, todos ellos en París, y toda la serie de pequeños atentados que han tenido lugar en el resto de Francia, y no han conseguido frenar. Lo único que han conseguido es dar una imagen de que se está trabajando al máximo nivel, pero los resultados no van acordes a esa imagen. A mí me suena mucho a una palabra francesa que se usa en español que se llama paripé. Pues finalizamos ahora con los Juegos Paralímpicos de Brasil, y es que las autoridades paralímpicas se mostraron este domingo escépticas a que la inasistencia del equipo femenino de golbol de Argelia al juego contra Israel se deba solamente a retrasos de viaje. Las argelinas no se presentaron al juego de apertura contra Estados Unidos el viernes ni contra Israel el sábado, lo que hizo sospechar de un boicot contra este último país. Después del incidente en los Juegos Olímpicos de agosto, en los que un yudoka de Egipto rompió el protocolo al negarse a estrechar la mano de su oponente israelí, la explicación no fue aceptada tan fácilmente por las autoridades y seguirá investigando por qué más de 4.300 otros atletas consiguieron llegar a tiempo para estos Juegos y los 5 jugadores y 2 entrenadores del equipo femenino de golbol de Argelia han tenido tantos problemas. Los equipos de Estados Unidos e Israel obtuvieron automáticamente 3 puntos y se les adjudicaron victorias de 10-0 por la ausencia del rival. El equipo argelino debe jugar ahora el lunes contra el anfitrión, Brasil. En golbol, una especie de balonmano, participan jugadores invidentes o con cierto grado de ceguera, todos con tapaojos para igualar las condiciones. Se usa una bola con una campana dentro para ayudar con la orientación. Y bueno, y si los Juegos Olímpicos tienen que estar libres de la política, los Juegos Paralímpicos ya me parece el no va más del despropósito. O sea, que se apliquen cuestiones políticas y ni siquiera son políticas de los propios atletas. Porque ya hemos visto en un incidente que hubo en los Juegos Olímpicos, en el equipo de lucha, de un chico que viene el entrenador y le dice, te voy a poner esto para que te lesiones y no puedas participar contra el luchador israelí, y el atleta llorando, pero déjame y ya le ganaré y ya me llevaré el orgullo nacional. No puedes participar. Pues esa vergüenza ha vuelto a pasar, y lo que pasa es que los argelinos, en este caso, ya saben por la experiencia anterior y también por los reglamentos del Comité Paralímpico, en este caso, que responde, supongo yo, al Comité Olímpico Internacional, que no se pueden hacer este tipo de desplantes a nivel oficial, porque eso conllevaría la expulsión de la Federación de Argelia, del Comité de los Juegos Olímpicos en general y de las competiciones deportivas. Y entonces se han inventado una excusa terrible de decir, no, perdimos no sé qué el vuelo, luego nos perdimos en Brasil y no conseguíamos llegar. Vamos a ver, Brasil, que está volcado todo él en esto, que es lo único que les salva de estar súper deprimidos por la situación política y económica que están viviendo, pues se han volcado en hacer
unos Juegos Olímpicos que han salido excelentemente bien, pese a lo que muchos pronosticaban, y ahora unos Juegos Paralímpicos que pretendían también ser un escaparate definitivo de la capacidad de organización de Brasil, y les viene con que esta gente se perdieron, que no sabían cómo llegar, que esto que lo otro. No llegaron ni el viernes ni el sábado. O sea, estuvieron 2 días dando vueltas, pero vamos, esto no les da vergüenza contarlo. Y yo lo que me digo, los argelinos, cuando leen en los periódicos estas explicaciones, ¿se lo creen a alguien? ¿Algún argelino se puede creer lo que está pasando? ¿Algún argelino se puede sentir orgulloso de ser argelino y de tener el gobierno que tiene, que hace este tipo de historias? Es que yo no entiendo, porque yo entiendo que no me voy a meter a la política interna de los países como Argelia, que ni sé, ni me interesa, pero es una cuestión mínima de decencia, de imagen de un país, que si no, mejor que se queden en casa, que borren su bandera del pabellón olímpico y que nadie sepa nada de Argelia, porque para saber esto, mejor quedarse bien calladitos y no practicar ningún deporte y seguir viendo en la televisión los programas que el Estado les programe para lavarle las cabezas a esta pobre gente. Pues aquí terminamos las noticias. Ahora haremos una breve pausa y regresaremos con Raquel y la agenda cultural. Regresamos, oyentes de Radio Sefarad, con las noticias, pero de las la agenda culturales. Eso es, la agenda Hola, cultural. Alex. ¿Qué tal, Raquel? Muy bien, esperamos que nuestros oyentes estén empezando bien la semana. Y nosotros comenzamos esta agenda cultural conectando nuestro país, España, con Argentina y con el judaísmo, con los judíos. Ah, pues mira. Porque les queremos hablar de un libro que se titula Voluntarios Judeo-Argentinos en la Guerra Civil Española. Lo firma Jerónimo Boragina. Es un escritor e investigador que es un experto en la Guerra Civil Española. Está especializado en el tema desde hace más de una década. Ha publicado numerosos textos en diferentes países, pero en esta oportunidad ofrece un recorrido por los voluntarios argentinos de origen judío que combatieron a favor de la República Española durante nuestra Guerra Civil. La obra está auspiciada por el Centro Cultural de la Cooperación y el ICUF, de la Federación de Entidades Culturales Judías de la Argentina, y ha salido impresa con motivo del aniversario del inicio de la Guerra Civil Española. Será presentada en diferentes puntos del país próximamente. Esperamos que alguno de nuestros corresponsales en Argentina nos hable más de este libro, que cuenta también con la colaboración del profesor Ernesto Sonmaro y está prologado por el reconocido filósofo Ricardo Foster, el cual hace hincapié en la memoria histórica y los nuevos aportes que nos trae este libro, Voluntarios Judeo-Argentinos en la Guerra Civil Española. Es innovador, no solo por el tema en sí, sino porque abre una puerta desconocida vinculada al colectivo judío en Argentina. Los voluntarios judeo-argentinos pues lo hicieron desde el movimiento anarquista y comunista argentino. Viajaron a España en 1936 para luchar contra los nacionales después del golpe de Estado protagonizado por el general Franco. Lograron integrarse en las brigadas internacionales y en el ejército republicano, y en un sinnúmero de puestos humanitarios. Fueron médicos, enfermeros o traductores durante la contienda, aparte de luchar. Bueno, pues estaremos atentos a este libro de Jerónimo Boragina. Sí, además es muy interesante, Alex, porque cuenta con un detalle, el libro cuenta con un detalle biográfico de los más de 100 voluntarios judeo-argentinos que participaron en la Guerra Civil Española. Así que podemos ponerles nombre, cara e historias a estos voluntarios que lucharon contra el fascismo, primero en España y después también, pues en Europa. Ahí con las brigadas internacionales. Muy bien, pues cuéntanos algo más en esta agenda cultural de hoy. Bueno, pues un tema un poco terrorífico, porque nos vamos a
a un museo en el que se presenta la exposición Inquisición, antiguos instrumentos de tortura. Es en el Palacio de los Olvidados de Granada, que suma a su colección sobre la historia y la cultura judeo-española una muestra dedicada a la Inquisición y a los instrumentos de tortura que utilizaron los tribunales seglares y eclesiásticos. 70 piezas entre originales y réplicas que han atraído ya a más de 10.000 visitantes. Tema escabroso. Sí, mira, te pongo un ejemplo. Por ejemplo, la muestra distingue entre torturas, pena capital y humillación pública. Incluye módulos expresamente creados para Granada, referidos a la persecución de los judíos y la Inquisición en España. Por ejemplo, se pueden ver piezas o estructuras como el toro de Falaris, que yo no lo había oído nunca, gracias a Dios. Tampoco. No y suena muy bien el Falaris, no. Parece algo de comer, ¿no? Es un instrumento con la forma de este mamífero, del toro, en el que se encerraban las víctimas y al que se prendía fuego para escucharlos gritar como si mugiera el animal. Vale. Su inventor fue el primero en probarlo, por ejemplo. O sea, fíjate incluso el propio inventor, ¿no? Que tuviera la... Todavía... No, seguro que le mandaron a hacerlo y luego le torturaron a él, ¿no? Parece, si seguimos un poco el razonamiento inquisitor. Bueno, hay una horca con vistas a la Alhambra, guillotinas y máscaras de tortura. Se mezclan en el Palacio de los Olvidados de Granada con símbolos de la cultura judía, con relojes de sol y avances astrofísicos que recuerdan la presencia y persecución de los judíos y evidencian la luz y la sombra de esa época en la que la Inquisición, bueno, pues condenaba a los judíos, a los judaizantes, claro. Bueno, pues una exposición, hay de todo para conocer como trabajo. Fíjate que ese era el trabajo de la Inquisición, desgraciadamente, que pueden visitar en Granada. Y una noticia mucho más positiva y bonita y luminosa, porque Matisyahu vuelve a Israel, vuelve a tocar en Israel. El rapero de reggae judío norteamericano Matisyahu, tan popular en nuestro país porque... Bueno, superó ese boicot al que querían someterle los activistas del BDS. Bueno, pues regresa a Israel con un concierto que se llevará a cabo en la piscina del Sultán de Jerusalén el 13 de octubre. Ya saben que Matisyahu es famoso por éxitos como One Day, King Without a Crown o Jerusalem, que es precisamente la canción que cantó ahí en el festival, en el Rototón, ante todos estos que no querían que actuara. Y él lo hizo con su camiseta con la Sefirot y cantando Jerusalén con dos narices, vamos a decir, porque estamos a lo mejor en horario infantil. Bueno, pues ahí estará el rapero entonces. Está promocionando su último disco, Love Unborn, que ya está subiendo en las listas de los Billboard de reggae en los Estados Unidos. Y nada, desde aquí deseamos que podamos volver a escucharle aquí en nuestro país y muchísima suerte para este concierto el 13 de octubre en ese sitio maravilloso que es en la piscina del Sultán de Jerusalén. Estará acompañado por el músico israelí Ishai Ribo. Bueno, pues enhorabuena por superar ese boicot y suerte, como decíamos, para él. ¿Me deseas suerte para mañana? Por supuesto, suerte para mañana, para ti, para todos los oyentes de Radio Sefarad, que tengan muy buena semana. Hasta mañana. Hasta mañana.